Vamos a comenzar la conferencia para esta ocasión, hablando de Gálatas, el capítulo 4, comenzando con el versículo 5, y la frase, adopción de hijos. Adelante, hermano. Sí, en la conferencia anterior estuvimos hablando sobre este versículo 5 y hablábamos de que Cristo nos redimió de la ley con el propósito de que recibiésemos la adopción de ser hijos. Y me llama la atención de este versículo 5 la frase adopción de hijos. Me sugiere esta frase que no teníamos derecho a ser hijos, de esa relación que existía entre Dios y su pueblo. Nosotros los gentiles no teníamos derecho a participar, o sea, no éramos considerados pueblo de Dios. Jesucristo, con su sacrificio en la cruz del Calvario, nos da el derecho por adopción de ser hijos. Por consecuencia a este derecho podemos disfrutar de todas las bendiciones del hijo. Y siguiendo esta línea de pensamiento, lo mismo sucede cuando un matrimonio adopta un hijo. O sea, ese hijo no nació naturalmente de ese matrimonio, es adoptado, nació de otros padres, pero al ser adoptado recibe todos sus beneficios, todos sus derechos, al igual que los demás hijos que ya había en el matrimonio. Y si no había hijos en ese matrimonio, viene a ser heredero de esos padres adoptivos, aunque no nació de ellos. En términos espirituales, nosotros los gentiles cristianos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos también el derecho de recibir la promesa que Dios le hizo a su pueblo. Tenemos el derecho de recibir todas las bendiciones que como hijos adoptivos se nos ha dado. No se nos mira diferente, no se nos rechaza, ni se nos ponen condiciones diferentes, sino que se nos trata igual por ser hijos adoptivos. Esa es una bendición maravillosa, ser hijo de Dios, y tener también derecho a todas las promesas que el Señor nos ha dado, toda la herencia de los santos. El versículo 6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama. ¿Qué cosa? ¿Qué palabra? Abba, Padre. Abba, Padre. ¿Qué significa esa palabra Abba, que también aparece en Romanos, el capítulo 8, el versículo 16? Bueno, esta es una palabra, en realidad, que no podemos definir, ¿verdad?, con toda claridad, ya que es un término litúrgico, ¿no? Algo que no se puede definir, pero fíjese que se usa siempre en un contexto de respeto o de un mayor acercamiento, y hasta ahora, según vemos en el Nuevo Testamento, siempre la ha usado Jesucristo. El señor Vincent, en sus estudios sobre palabras de los idiomas originales de la Biblia, dice que Abba, la palabra Abba, es del arameo, una palabra siria, una palabra que se usaba entre los judíos que estaban viviendo en otros países, como para referirse también a Jehová, una palabra de reverencia, Abba, Padre. Sí. Es interesante la frase, hermano, en el 6, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿Cómo? Ya lo hemos hablado, el espíritu está en mi corazón, Dios también, pues Dios mora en el creyente, Cristo y el espíritu. Dios me ha enviado, y a todo creyente, a todo hijo verdadero de él, el espíritu que mora en nosotros, y por medio de quien clamamos Abba, Padre. ¿Cómo? Porque el espíritu nos enseña la verdad en cuanto a Dios. El espíritu nos llena de amor, de la verdad, de todo el evangelio, y con este conocimiento podemos alabar a Dios como la Biblia nos enseña. Sí, reforzando esa enseñanza que usted nos ha traído aquí, quisiera citar lo que nos dice en Juan, el apóstol Juan, cuando Jesucristo habla de la promesa del Consolador. Y el Espíritu, el Consolador, Él los guiará a toda verdad, a toda justicia. Él os enseñará todas las cosas. Y es precisamente lo que el Espíritu hace, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, hace en nuestras vidas.
nos enseña, nos redarguye, nos instruye, nos consuela, en fin, nos llena de todo aquello que necesita nuestra alma para poder estar gozosa delante de Dios. Amén. Seguimos con el versículo 7 de Gálatas, el capítulo 4. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Cuánto gozo podrá sentir un esclavo cuando su amo no lo trata más como esclavo y lo invita a ser hijo? Lo saca del granero donde lo tiene viviendo como esclavo y lo trae a vivir adentro de su casa, adentro de su mansión. ¿Cuánto gozo podrá sentir un niño desamparado que ha perdido a sus padres cuando llega de momento a un matrimonio y lo adopta y le ofrece la oportunidad de tener un hogar, de tener unas bendiciones que él anhela tener? ¿Cuánto gozo podrá sentir el hombre que se acerca a Jesucristo con fe y Jesucristo lo recibe como a hijo? Que Jesucristo lo liberta de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de las falsas enseñanzas, de la esclavitud de las tinieblas, y lo trae a la libertad y lo trata como hijo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. O sea, lo que nos enseña este versículo 7 es que Dios nos recibe como hijos adoptivos, pero también nos da su herencia completa como si fuéramos hijos por naturaleza. Podrá darse el caso aquí en la tierra de alguien que adopte un hijo, pero al momento de compartir la herencia le toque la mejor parte a los hijos legítimos y el hijo adoptivo pues le toque tal vez una porción más pequeña. Eso se da en la tierra, pero Dios no trata así a sus hijos adoptivos, sino que a sus hijos adoptivos le da la herencia completa, porque es la promesa que le hizo a Abraham, de la cual Cristo se hace partícipe y nosotros también. Muy bien explicado. Vamos al versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿De quiénes y de qué se trata en este pasaje? Bien, para satisfacer este pasaje, tenemos que tomar en consideración lo que discutimos en el versículo 28. Hay un elemento en la iglesia de Galacia, y es el hecho de que hay en la iglesia judíos y griegos, o sea, judíos y gentiles. Cuando el versículo 8 del capítulo 4 dice que en otro tiempo, no conociendo a Dios, estos creyentes servían por naturaleza a los que no son dioses, no se está refiriendo solamente a los judíos, sino que se está refiriendo a los gentiles también, o sea, al cuerpo de creyentes dentro de la iglesia de Galacia. Y ellos, tanto judíos como gentiles, tenían la costumbre de servir en la idolatría a aquellos que no eran dioses. Y esto lo podemos ver del pueblo gentil que tenía esa costumbre, eran paganos, eran politeístas, ¿no? Sí. Servían a diferentes muchos dioses. Y también lo vemos en el pueblo judío, que antes de su cautiverio en Egipto, allá en Babilonia, ellos eran de la misma manera, o sea, eran dados a la idolatría. En Egipto, tanto en Egipto como después, por largos años, por largos siglos, los judíos tenían la tendencia de seguir a otros dioses. Esa es la historia que podemos palpar en los profetas del Antiguo Testamento y los libros de Samuel y Jueces, etcétera. Sí, prueba de esto lo vemos cuando Moisés sube al monte a recibir las tablas de la ley y se tardó mucho en bajar y el pueblo inmediatamente hizo un becerro de oro. Se hizo un dios allí a su imagen y semejanza, ¿verdad? Los judíos, en todo ese tiempo, los judíos, en parte, se puede decir que tampoco conocían al Dios verdadero. De nombre, sí. Sabían de Jehová, sabían del Dios de Israel. Pero conocerlo y reverenciarlo, adorarlo, no lo hacían. No lo conocían bien. Sino que más bien eran como los demás pueblos. Sí. De los gentiles. Iban en pos de otros dioses. Sí. La Biblia nos habla mucho sobre este asunto de la idolatría. En Romanos el capítulo 1 nos habla sobre esto. El apóstol Pablo en Hechos nos habla de esto cuando fue a Atenas, a los atenienses. Le dice, yendo por vuestros altares, he visto que
tienen un Dios para cada cosa, en otras palabras, ¿verdad? Refraseando lo que nos dice el pasaje en Hechos. O sea que los gentiles, así como los judíos, resumiendo, eran dados a la idolatría. Seguimos con el 9. Si no tiene algún otro Y comentario. en el día de hoy, ¿también hay idolatría? Oh, por ¿Se supuesto. practica? Sí, hoy en día hay idolatría, y no solamente a dioses falsos, visibles. El problema de la idolatría hoy en día es que el hombre se ha llenado de tantos y tantos dioses falsos que no los ve. O sea, es bien difícil que hoy en día el hombre acepte que es idólatra, porque no ve al Dios que le está sirviendo. Pero uno de los dioses más falsos que hay hoy en día es el materialismo, ¿verdad? Y todas estas cosas, el consumerismo, el materialismo, la avaricia, la lujuria, la vanidad. Estos son dioses falsos. Lamentablemente el hombre no los ve. Y para librarnos de toda esa idolatría, Cristo es la solución. como en aquel tiempo para los de Galacia y para los judíos y para los gentiles de todo el mundo de aquel tiempo. Es correcto. El versículo 9 dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Qué interesante este juego de palabras que usa aquí el apóstol Pablo. Sí, ya lo creo, ¿verdad? al principio del 9. Sí, mas ahora, conociendo a Dios, luego espérate, que ustedes no lo conocen muy bien. Dios los conoce a ustedes mejor de lo que ustedes conocen a Dios. Y es la situación del hombre hoy en día, ¿verdad? Muchos dicen, yo conozco a Dios, pero cuando llega el momento de obedecer a Dios, hacen lo que les parece. Entonces no conocen a Dios. Porque si yo conociera a Dios real y genuinamente, yo haría todo lo que Él me pide que yo haga, porque lo conozco, ¿verdad? Mucha gente dice, ¿usted conoce al presidente de Estados Unidos? Y dice, sí, yo lo conozco. Pero no, lo conoce porque lo ve en el periódico o en las noticias, pero en sí no conoce cómo Él actúa, no conoce a fondo lo que realmente Él es. Y es lo que le sucede aquí a los cristianos en Galacia. O sea, dicen conocer a Dios, pero actúan como si no lo conocieran, queriendo volver hacia atrás. Y el apóstol Pablo le hace ese señalamiento. Le dice, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? O sea, si conocieran a Dios, pues obviamente entenderían que Dios lo que quiere es libertarlos y no tenerlos en esclavitud. Pero como no conocen a Dios, vuelven otra vez a la esclavitud de los pobres y débiles rudimentos, los cuales menciona aquí el versículo. Sí, en el versículo 10 sí, se mencionan algunos. Sí, los días, guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Oiga, y me parece a mí que la historia continúa. Esto no se ha detenido. La historia continúa hoy en día. La gente, las personas, dicen conocer a Dios, rechazan la libertad y siguen todavía hoy en día guardando los días, los meses, los tiempos, los años, las fiestas, las tradiciones, sometidos en esa esclavitud. Porque siempre el afán de los religiosos de todo el mundo en guardar días. No lo entiendo, en verdad. Guardan los días. Y como dice, y sigue eso hasta el día de hoy. Se repite la historia en toda generación, en todo lugar. Y los meses, y los tiempos, y los años. Y sabe que es así, no solo dentro del llamado cristianismo, sino en toda clase de religión se puede ver lo mismo. Que la gente se empeña en guardar los tiempos. ¿Por qué será? No sé, a veces lo veo como un atenuante de conciencia. Cuando el hombre siente la culpabilidad de su pecado, cuando el hombre siente la culpabilidad de su condición delante de Dios, me imagino yo que tal vez pretenda calmar su conciencia y pretenda ofrecerle un sacrificio a Dios guardando un día, pero esa no es la actitud que Dios quiere de nosotros. Parte de un concepto maduro de lo que es rendirle culto a Dios, de lo que es vivir una vida buena, satisfactoria delante del Señor. Sí. Una vida verdaderamente espiritual no se basa en los ritos, como guardar los días, etcétera, sino en esa vida se basa en vivir en santidad. Es correcto. Y el culto que Dios quiere de nosotros no es el culto de meramente un día, que guardamos un día y ese día pues
demudamos el rostro y nos pusimos tristes porque estamos guardando a Dios y estamos obedeciéndole ese día. Eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere en nosotros un culto vivo, santo y agradable. Todos los días. Todos los días. Un culto que cuando yo me levante por la mañana, yo sienta la alegría del Señor en mi vida, en mi corazón. Que cuando yo me comunique con los otros seres humanos que me rodean, yo pueda proyectar a Jesucristo en mi manera de vivir. Eso es lo que Cristo quiere de nosotros. No meramente un día ahí que no hice esto, dejé de hacer aquello, me voy a sacrificar, yo voy a dejar de comer esto, voy a dejar de tomar aquello. Eso no es lo que realmente Cristo espera de nosotros. Eso es un culto muerto, un culto que no tiene sentido, ¿verdad? Y diría yo que un tanto inmaduro. Desde luego, pertenece a la etapa de niñez espiritual de los judíos. Es correcto, sí. De la era mosaica, como ya lo vemos estudiado en la primera parte del capítulo 4. Sí. Los de Galacia estaban guardando el sábado, indudablemente, de los judíos. El sábado, el día de Pentecostés, las demás fiestas, las fiestas solemnes, etcétera, de Levítico capítulo 23. Sin embargo, hermano y amados que nos escuchan, Pablo trae una advertencia. Él dice, me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Qué le parece el significado, las implicaciones de esas palabras, hermano? Trabajar en vano. Trabajar en vano. Me temo de vosotros. ¿Qué temía Pablo? Bueno, es lo mismo. Imagínense que la frustración más grande que puede haber para un maestro es que sus estudiantes no aprovechen la enseñanza. Cuando el maestro sabe que los estudiantes tienen un buen potencial de aprendizaje, ¿verdad? Porque si el maestro sabe que sus estudiantes no pueden aprender, pues no se frustra. Pero si el maestro sabe y entiende que sus estudiantes pueden aprender y pueden aprovechar esa enseñanza, se frustra al saber que esos estudiantes no están aprovechando el tiempo. Y es lo mismo que le pasa al apóstol Pablo. Se frustra y siente que está trabajando en vano, ¿verdad? Siente como que le está hablando a una pared. Usted se cansa de hablarle a una pared, esa pared no razona, no entiende. Y es la situación que surge entre el apóstol Pablo y los Gálatas. Y lo grave de este caso de los Gálatas es que comprendo por medio del estudio de la carta que los de Galacia sí habían comprendido la verdad en cuanto al llegar el Antiguo Testamento a su fin, la venida de Cristo, estamos bajo la fe. Todo eso lo habían comprendido. Habían comprendido que no tenían que guardar los días de fiesta del judaísmo, etc. Sin embargo, ¿qué pasa? Habiéndolo entendido y habiendo practicado por un tiempo la fe verdadera del Señor, vuelven, se olvidan de lo que habían aprendido y vuelven a lo mismo, a lo viejo, a lo de guardar días, etc. Eso sí que molestaría a cualquier predicador, a cualquier maestro de la palabra, ¿no? Dejaría que uno se sintiera bien mal, pero ¿qué le pasa a estos? Que lo habían entendido una vez, pero ya no. Y lo mismo pasa en el día de hoy, ¿no? Es correcto, sí, donde quiera. ¿Cuántas veces enseñamos la sana doctrina y la gente se para y dice, sí, la comprendemos, esa es la verdad, y de ahí a 1 año, a 2 años, ya se han dado para atrás y ya no creen esa sana doctrina que habían aceptado. Se vuelven atrás. Se vuelven atrás. Sí. Bueno, la Biblia dice que el que se vuelve atrás no agrada el alma del Señor. Fíjese, hermano, y vamos a mencionarlo antes de dejar el 11, que haya trabajado en vano con vosotros. Para mí significa que los que guardan días y fiestas religiosas, etcétera, están en peligro de perder la salvación. ¿No es así? Sí, en el versículo anterior dice que estos son débiles y pobres rudimentos. Débiles y pobres. Y en la ley, por eso es que la ley fue abolida, porque no tenía el poder para redimir al hombre. Y los rudimentos nunca han podido hacer nada por el hombre, simplemente esclavizarlo. Las personas que se empeñan, y es una advertencia que vamos a establecer aquí en esta conferencia, las personas que se empeñan en servirle a Dios por los rudimentos, simplemente están corriendo en vano. Hay que decirlo claramente, ahí cae la ley del sabro. Todo eso. Tantos hoy día que confían en el sabro, hay que guardar el sabro para llegar al cielo. Esa ley cae entre los débiles y pobres rudimentos. Claro. Hay algo mejor. Claro que sí. Hay un testamento mejor. Hebreos nos dice que nuestro sábado, que era el reposo del pueblo judío,
nuestro sábado, nuestro reposo, es Cristo. Y que cuando realmente queremos reposar, debemos de entrar en Cristo, que es nuestro reposo. Y ahí reposamos para siempre. Ahí descansamos de todas nuestras obras. Amén. Queda pues un reposo para el pueblo de Dios, que no es el del sábado. Es Cristo Jesús. Amén. Exacto. Al 12. Entonces dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. El 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Qué fue esa enfermedad? A causa de una enfermedad, dice, del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio. Lo que puedo entender aquí en el versículo 13 es que posiblemente el apóstol Pablo no tenía la intención de predicar el Evangelio en Galacia. Aparentemente se enfermó y por esta razón tuvo que quedarse ahí donde estaba en Galacia y aprovechó el tiempo para predicarle el Evangelio a estas personas. O sea, que él cumple muy bien lo que dice de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Sí, señor. Ese es un tremendo ejemplo de poner en práctica esa enseñanza. Exacto. O sea, que no vemos aquí al apóstol Pablo poniendo excusas de, porque me enfermé y no puedo predicar. Me tengo que quedar quieto ahí porque estoy enfermo. No. Aún en su enfermedad, él les predica a estas personas. Ellos, en el versículo 14, no despreciaron al apóstol ni lo desecharon por la razón de que estuviera enfermo. Más adelante vemos, y vamos a estudiar si el tiempo nos da, que aparentemente esta enfermedad que él tenía en su cuerpo era algo repulsivo, una enfermedad repulsiva que afeaba su imagen, su estética, ¿verdad? Porque él está hablando aquí de desprecio, de desecharle por la prueba que había en el cuerpo. Aparentemente era una enfermedad notable, algo en los ojos. Probablemente. Aparentemente, no podemos llegar a conclusiones exactas, pero entendiendo lo que nos dice el pasaje, aparentemente era una enfermedad en la vista. Sí, por lo que dice el 15, ¿no? La última parte. Sí. Os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. O sea, en otras palabras, ellos estaban dispuestos a darle sus ojos a él, y obviamente esto no refiere o enseña que esa enfermedad que él tenía era algo en la vista. ¿Algún comentario más sobre eso, hermano? Lo más interesante para mí en estos versículos es la actitud de Pablo, que él, como ya se señaló, a tiempo y fuera de tiempo predicaba el Evangelio, y así tiene que ser con nosotros también, ¿no? Hoy día, en cualquier circunstancia, en las circunstancias que nos encontremos, debiéramos tener esa misma actitud de aprovecharlas para compartir el Evangelio con otros. Es correcto. Esta actitud de predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, fíjense que la vemos dos veces aquí en Gálatas. Se enferma y predica y establece una iglesia y salva a muchos con su mensaje. En el libro de Hechos, él es encarcelado y en la cárcel predica en Roma y salva al carcelero, sí, y a su familia. En este caso en Filipos, pero también estaba pensando en Roma, que en Roma durante aquellos 2 años o más que pasó ahí, también encarcelado, aprovechó para enseñar hasta algunos del palacio, sí, en Roma. O sea que este hombre verdaderamente nos da un ejemplo vivo de lo que significa predicar a tiempo y fuera de tiempo. Quisiera el Señor que muchos de nosotros tuviéramos esta misma disposición de predicar afuera, a tiempo y fuera de tiempo, que no tuviéramos tantas excusas para predicar el Evangelio y para enseñarle a otros lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y lo que quiere hacer en nuestras vidas. Hasta aquí la conferencia de esta ocasión. Dios mediante estaremos con ustedes muy pronto.